oportunidad estaremos terminando esta tercera lección que hemos realizado sobre refutar el tema de las falsas doctrinas en relación a las falsas ideas que hay sobre el Espíritu Santo. Y hoy vamos a terminar en conclusión de este estudio. Conocer al Espíritu Santo es algo que parece ser, que muchos parecen no ver lo que las Sagradas Escrituras señalan. Hemos señalado que el Espíritu Santo es una persona y que es parte de la deidad. Y hemos mostrado una serie de versículos explicando estas cosas, que específicamente hemos señalado que la Escritura señala que el Espíritu Santo es Dios, que tiene las cualidades de Dios. Hemos señalado en varios textos estas grandes verdades que así lo manifiesta la Escritura. Hebreos capítulo 9, versículo 14, el texto dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. Esto es una de las cualidades de la divinidad y deidad del Espíritu Santo. El Espíritu es eterno, tiene eternidad. Hemos dicho que Jesús se refirió al Espíritu Santo ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 31, al decir: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y esto indicando que no hay pecado que el Señor no haya de perdonar. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Analizamos un poco acerca del contexto de estas palabras, pero aquí está claro. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo que no tiene forma. La Escritura está señalando que es una persona y a la cual se le puede blasfemar, hemos hablado varias cosas sobre el tema, se le puede contristar, resistir, como hemos visto en el libro de los Hechos. Y también, como Pedro ha señalado ahí en Hechos capítulo 5, no has mentido a los hombres, le dice a Ananías, sino dice, has mentido a Dios. Y por el versículo 3 se está refiriendo al Espíritu Santo. Al decir: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Estos textos son irrefutables, son una muralla poderosa para derribar cualquier idea a veces que se tiene en cuanto a relación a la divinidad del Espíritu Santo y a la persona que lo tiene. En la última clase que damos en las funciones del Espíritu Santo. Y nos referimos a varias de ellas, a varias de las funciones que el Espíritu Santo ha tenido, tanto en la creación como en el ministerio de Cristo y en los apóstoles. Y una de las énfasis mayores que hemos dicho de la operación del Espíritu Santo ha sido su revelación divina que ha manifestado. Esta revelación ha sido en forma de palabra, de instrucción, que divinamente ha manifestado y ha revelado. Hemos analizado segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, donde el apóstol Pablo está declarando que las diversas profecías del tiempo del antiguo pacto no vinieron por la mente humana,
más bien, como dice él, hombres inspirados hablaron. Y veíamos ahí en segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, al decir, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no vino de la mente humana, no fue iniciada por los hombres, ni por la sabiduría humana, sino que la profecía fue, dice, inspirada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos una función, un rol muy importante que ha cumplido el Espíritu Santo dentro de lo que es este plan de manifestar la verdad de Dios a la humanidad. Como ejemplo dimos a David en la segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2, donde él declaró que el Espíritu del Señor había hablado por él. El Espíritu de Jehová dijo, habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Y así lo hemos visto en muchos de los salmos que hemos estado analizando y estudiando, en esos salmos mesiánicos, donde están escritos esta revelación del Espíritu Santo en relación al Mesías que había de venir. Fuimos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 16, para poder explicar la manera como ha venido esta revelación. El Hechos capítulo 1, versículo 16, Pedro reúne a los varones como 120 con el propósito de escoger aquel que había de tomar el lugar de Judas. Y dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Porque aquí es donde estamos diciendo que esta revelación del Espíritu de Dios ha sido en forma de palabra, ¿no? De instrucción que ha manifestado, de palabra escrita, para el favor de la humanidad. Dice en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron, dice, a Jesús. Entonces, si uno puede ir de atrás hacia adelante, puede ver esto. David habló, pero no lo que a él se le ocurrió, sino que él habló, dice, el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas. Y eso que el Espíritu Santo habló por boca de Judas, lo hizo en cuanto a escritura, porque eso es lo que está diciendo Pedro, para que se cumpliese la escritura. Entonces, eso está escrito, pero eso que está escrito, que fue escrito por David, fue el Espíritu Santo, en el cual se ha manifestado lo que iba a suceder en relación a Judas y en relación a muchas de las profecías que se iban a cumplir en el Mesías. El Espíritu Santo ha sido el que ha manifestado este evangelio, esta verdad, esta ley de Cristo a la humanidad, y explicar en relación a lo que los gentiles habían de ser también salvados. Así lo expresa Efesios capítulo 3, escribiendo a los Efesios, el apóstol Pablo, al decir de ese misterio, versículo 5, en que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este ha sido el rol del Espíritu Santo. Ha sido de poder revelar, de manifestar la voluntad del Señor en cuanto a escritura, de este misterio que hablaba Pablo, que los gentiles, bueno, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio, o sea, a través del Evangelio. En este caso estamos hablando de esta función que ha cumplido el Espíritu Santo
de revelar este conocimiento del Evangelio en cuanto a la salvación de los gentiles. Ahora, Cristo así lo había declarado, que aquello que Él escogió para enseñar, porque fueron enviados los apóstoles, estos hombres que el Señor escogió, para enseñar por su autoridad, serían guiados, dijimos, por el Espíritu Santo, por lo cual sus palabras serían infalibles, y ahí analizamos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículos 16 al 20. Hoy vamos a enfocarnos en el versículo 19, donde dice: más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto está refiriéndose a los apóstoles, a estos 12, que el capítulo 10 los va señalando desde el versículo 1 adelante. El capítulo 10 de Mateo dice: entonces llamando a sus 12 discípulos. Luego el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Y estas instrucciones, parte de estas instrucciones es la que estamos leyendo. Esto tiene que revelarse en relación a lo que Jesús está hablando a sus apóstoles, a estos discípulos que había enviado en esta comisión limitada primeramente. Luego iba a venir la comisión, la gran comisión que se llama, que está también situada aquí mismo en el Evangelio de Mateo, en el último, el capítulo 28, por eso se habla la gran comisión. Pero esta misión de los 12 fue limitada al pueblo de Israel y las ciudades donde estaba situado el pueblo judío. Pero después fue la gran comisión al mundo, como les dice 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es sumamente importante que nosotros podamos comprender quienes han recibido esta verdad, para luego comunicarnos a nosotros. Y en eso, en las últimas horas, que Juan señala de que Jesús estuvo aquí abajo en la tierra, dentro de los capítulos 14 hasta el 16 del Evangelio de Juan, hay por lo menos una docena de verbos, mediante los cuales se describe al Espíritu Santo, actuando en esta capacidad de revelar a los apóstoles del Señor, a los escogidos, para su preparación de poder entregar este mensaje a todas las naciones. Vimos algunos, por ejemplo, capítulo 14, versículo 26, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para nosotros no hay ninguna duda, por lo que está el capítulo 14, y Jesús está hablando en estas últimas horas que estuvo en esta tierra con sus discípulos. Todo el contexto del capítulo 14 así lo señala. Esto no está diciendo a personas como yo, como usted o cualquiera que esté escuchando. Esto fue dicho claramente a los apóstoles, a los que iban luego a poder transmitir esta gran verdad hacia la humanidad. El Espíritu Santo iba a enseñarle. Él os enseñará, con esa capacidad de ser un maestro, de poder enseñarle en todas las cosas, y como este otro Consolador, como lo dice el capítulo 14, versículo 16, y yo, Jesús, rogaré al Padre, la segunda persona de la deidad, y os dará otro Consolador,
que se identifica el versículo 17, el Espíritu de verdad. 3. Quienes ven en la deidad otra cosa, sería bueno que pudieran ver y analizar estos versículos, tanto como el versículo 16, como el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 2 enviará en mi nombre, Jesús 3. Él os enseñará. Esta es la función que iba a cumplir el Espíritu Santo en los apóstoles que Cristo había de enviar. Y dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El mismo versículo 20, capítulo 15, en el versículo 26, Jesús habló extenso, esa última tiempo que estuvo con los discípulos acerca de lo que vendría, el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dice que Él dará testimonio acerca de mí, Él daría testimonio acerca del Señor Jesús, a través de la instrucción de los apóstoles a los perdidos, porque el Espíritu Santo de esa manera daría testimonio al Señor, a través de la instrucción que ellos habían de dar a aquellos que estaban perdidos. Entonces, volviendo al capítulo 14, en el versículo 16, dice, bueno, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, y el capítulo 16, versículo 13, hablando de la venida del Espíritu Santo nuevamente, que cuando venga ahora ese Consolador, el Espíritu de verdad, porque así se le llama, el 14-17 también, el Espíritu de verdad, Él, dice, os guiará. Otro verbo, estoy hablando de los verbos importantes que son acciones. Dice, pero cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Creo que no pudo más claro el apóstol Pablo decir esto que escribió a los Corintios en el capítulo 2, en el versículo 10 adelante, cuando dice en esa carta, pero Dios nos la reveló a nosotros. Nosotros es los apóstoles, por el Espíritu, refiriéndose a esta sabiduría de Dios, que Dios lo había preparado antes de los siglos para la gloria del mundo y de todos. Dice, Dios estas cosas nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque la razón la dice porque no lo hizo a través de otra forma. Y lo dice porque da la explicación, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y por lo tanto, si esta es una tremenda revelación que hace el Espíritu, que todo lo escudriña, y aún la profundidad de Dios. Versículo 11 al final dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que conoce todo, porque Él es el único que escudriña aún lo profundo de Dios. El versículo 12 dice, y nosotros, los apóstoles, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No puedo explicar más claramente lo que Cristo dijo acá en el versículo 13. Hablará todo lo que oyere, y Dios hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice en el capítulo 16, versículo 14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Se anunciarían cosas por venir, hará saber las cosas, que dice el versículo 13, en la última parte del versículo, las cosas que habrán de venir. Él anunciaría las cosas. Estas promesas, hemos dicho, se aplican solamente a los apóstoles del Señor,
quienes fueron guiados sobrenaturalmente en el primer siglo, no a los hijos de Dios en el día de hoy. Eso tiene que quedar muy claro. Pero esta es la función. Esta es la función que cumplió el Espíritu Santo con revelar esta gran verdad hacia los apóstoles del Señor. Por eso los apóstoles pueden decir que ellos recibieron toda esta información y que ellos ahora bajo la Escritura, porque esa es, el Espíritu Santo habla, revela, pero luego esto se escribe. Y a través de las Escrituras nosotros podemos conocer. Entonces, la verdad del Señor, podemos saber qué quiere el Espíritu Santo decirnos a través de los diferentes temas que es necesario que nosotros sepamos de lo que el Evangelio a nosotros nos tiene que referirnos. Es a través de la parte que ahora vamos a ver, en esta tercera parte de lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Existe la idea, el día de hoy, que el Espíritu Santo de Dios opera en el hombre aparte de la Biblia, que opera aparte de la revelación escrita, que está sellada, que como ya hemos visto, por ejemplo, por decir un texto en el libro de Judas, en el versículo 3, cuando Judas escribe esta carta, muy entrado el siglo, dice, en medio de una tremenda dificultad que estaba sucediendo, muchos de los apóstoles ya no estaban, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, él marca claramente que ya esto había sido ya entregado, ya había sido dado. Estuvimos analizando que el Espíritu Santo a través de prodigios, de milagros, confirmó en la clase pasada la palabra, porque las señales y los milagros fueron y los prodigios para confirmar la palabra del Señor. Acuérdense que vimos varios textos, hoy voy a Hebreos, donde dice, voy a leer el versículo 3, Hebreos 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, esta salvación que había sido manifestada ahí a estos hermanos judíos en relación al Evangelio, en la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, no fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles, confirmada. ¿Y cómo fue confirmada? El versículo 4 lo vimos ese día, testificando, dice Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Eso es lo que analizamos en la clase pasada. La palabra de Dios nos fue confirmada. Dios manifestó, testificó. Y ese era el texto que habíamos visto ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, donde los apóstoles recibieron esta instrucción de parte del Señor, ahí en el capítulo 16, versículo 20, donde dice, y ellos, refiriéndose en todo el contexto, que lo analizamos a los apóstoles, saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra. Ese es el punto. Se confirmó la palabra con las señales que la seguían. Dios, a través de estas señales que están especificadas en los versículos 16, 17 y 18, Dios testificó, confirmó que la palabra que ellos hablaban era divinamente inspirada por el Espíritu Santo hacia los hombres. Por lo tanto, esto está sellado. El Espíritu Santo ya confirmó, el Espíritu Santo ya ha hablado a través de
de las personas correctas que fueron escogidas para poder entregarnos el mensaje. Hoy tenemos todo lo necesario para poder edificar nuestras vidas y poder conocer ampliamente lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Si el Espíritu Santo operara en el hombre hoy, aparte de la palabra de Dios, voy a decir lo que creo en lo más profundo de mi corazón. La Biblia no sería suficiente para qué tuviéramos la Biblia, para qué tuviéramos los escritos de los apóstoles, si hoy el Espíritu Santo habla aparte de esta revelación que tenemos. ¿No les parece? La Biblia es todo lo que necesitamos. Es eso lo que segunda de Timoteo el apóstol Pablo señaló. Él pudo decir que toda la escritura es inspirada por Dios, así como lo fue el antiguo pacto, también es el antiguo pacto como es el nuevo pacto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Siempre ha sido la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado, el único medio que el hombre tiene. Si no, podamos ver lo que sucedió en el Antiguo Testamento. El juicio y castigo cayó sobre la nación de Israel por no oír lo que Dios había hablado en los preceptos, mandamientos, estatutos que el Señor entregó a Moisés. Fueron inspirados por Dios. En eso el pueblo tenía que caminar, como hoy tenemos el Nuevo Testamento, este nuevo pacto, que el Espíritu Santo ha revelado y ha manifestado a través de los apóstoles de Cristo para nosotros ser enseñados, corregidos, instruidos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Han sido siempre las Sagradas Escrituras, han sido siempre ahora los escritos del Nuevo Testamento, tienen este valor, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. El nuevo pacto ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Ya hemos visto estos últimos discursos de Jesús en el libro de Juan, de los capítulos 14 hasta el 16. Toda influencia que se dice del Espíritu Santo sobre el hombre, también se dice lo mismo en la palabra de Dios. ¿Y qué muestra esto? Que la palabra es el medio a través del cual el Espíritu Santo opera en el hombre hoy. La palabra es el medio. Si no, veamos algunos de estos ejemplos. A los que pertenecen a las denominaciones, siempre les oímos decir que el Espíritu Santo opera de manera misteriosa, directa sobre el pecador en el proceso de la conversión, por ejemplo. No saben cómo explicar qué cosa misteriosa sucede, pero no hay ninguna operación misteriosa en la Escritura. La influencia se ejerce a través de la revelación que ha dado el Espíritu, las Sagradas Escrituras. ¿Acaso no es eso lo que el hermano Pablo señala en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 17? Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Dice que es la palabra de Dios. Dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, la que atraviesa al ser humano. La palabra de Dios, la que el Espíritu Santo ha inspirado a través de este instrumento. El Espíritu Santo opera a través de su palabra. En el proceso de conversión, por ejemplo, que se designa simbólicamente como nacer de nuevo, porque eso es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3. Eso es lo que Jesús dice, que a Nicodemo, de nacer de nuevo. Pero es a través del agua y del Espíritu. Es por medio del Espíritu Santo que se inicia este engendramiento. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, se dice, Pedro hablando del lavamiento que recibieron los hermanos allí, les dice, habiendo purificado vuestras almas, y eso va indicando que a quien Pedro se está refiriendo estaban no limpias, dice, y cómo pudieron lavar y limpiar sus almas, dice, en la obediencia a la verdad.
dice, en obediencia a la verdad. Para el amor fraternal no fingido, dice, amados unos a otros entrañablemente, dice, siendo renacidos, ¿no? Hemos vuelto a nacer, porque esa es la manera que debemos nacer de nuevo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de algo incorruptible a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que ha señalado la manera como el hombre qué debe hacer para poder purificar su alma. Hay algo que tiene que obedecer. Hay una obediencia a la verdad, dice Pedro. Santiago también declara, en el hecho que Santiago capítulo 1, versículo 18, al decir, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Si volviéramos a la carta del hermano Pedro, ahí donde estamos leyendo capítulo 1, si uno continúa leyendo, luego de los versículos 22, 23, va a encontrar en qué manera ellos habían sido renacidos. Cierto que el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El hermano Pedro va a señalar y va a tomar del libro de Isaías, porque esto es lo importante que hacen los apóstoles. Si dicen algo, lo fundamentan en la palabra de Dios. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué se produce el haber purificado ellos sus almas por la obediencia a la verdad? Que habían sido renacidos por la palabra de Dios. Dice, porque toda carne es como hierba, decía el profeta Isaías, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Está haciendo una comparación. Toda carne, todo ser humano, es como hierba, y toda la gloria del hombre es así, como la flor de la hierba. El hombre es como la hierba, y la gloria del hombre es como la flor que sale de la hierba. Pero tanto la hierba como la flor de la hierba le sucede algo. La hierba se seca. El hombre tiene su límite, y la flor se cae. La gloria del hombre se termina. Pero allá lo que permanece para siempre. El profeta lo dijo, la palabra del Señor es la que permanece para siempre. Es la palabra del Señor la que ha hecho a través de ella que el hombre puede volver. Y dice en cuántas palabras, cómo podemos nosotros limpiar y purificar nuestras almas. Y luego dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Es a través del Evangelio que ellos habían purificado sus almas y habían renacido de una simiente incorruptible, al obedecer lo que el Evangelio plantea en cuanto a la salvación y el perdón de nuestros pecados. Santiago, hemos dicho, también declaró que Dios, Él de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, que es el Evangelio. ¿Acaso eso no es lo que se vienen diciendo en todas las cartas apostólicas? Si uno va a la carta del apóstol Pablo en Efesios, va a encontrar esto mismo, versículo 13. ¿Cómo fueron salvados los hermanos en Éfeso? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el caso de los Corintios también muestra la manera, esta relación que hay entre el Espíritu y la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, Pablo está describiendo la manera como los corintios habían sido salvados, habían sido lavados. No olvidemos la manera como el libro de los Hechos nos dice que los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Nunca hay que perder este libro histórico, voy a decirlo. Hay algo mucho más, pero de considerarlo cada vez que nosotros consideremos alguna carta, porque muchas de estas congregaciones fueron establecidas por un apóstol, con la autoridad que Dios le tenía y con la luz de la revelación que el Espíritu Santo le había entregado. En primera a los Corintios, en el capítulo 6, ahí en el versículo 11, y dice, y esto erais algunos.
más la obra que había hecho el Señor, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, dice uno, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y cómo, y qué había hecho el Espíritu? Bien, ellos habían oído la manera como podían ser salvados. Por eso los corintios oyendo, que oían el Evangelio, la manera como ellos podían ser salvados, oyendo creyeron eso y fueron bautizados. En la misma carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, esto es por ratificar que es el Evangelio el que salvó, el haber oído el Evangelio y creído y obedecido lo que el Señor decía le llevó a la salvación. En capítulo 4, versículo 15, dice, porque aunque tengáis 10.000 años, 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, o en Cristo Jesús yo os engendré. Él les llevó y llevó con la santa palabra del Señor. Dice, yo os engendré, pero a través del Evangelio, que es la revelación que había recibido él, del Espíritu de Dios, como lo ha señalado en la carta de 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es el Espíritu que mostró la manera como el hombre debe ser y puede llegar a ser salvado. Por lo tanto, no se necesita una operación directa del Espíritu para generar fe en la conversión de un pecador, como alega el calvinismo. ¿No? Porque el calvinismo se refiere que el hombre está totalmente perdido, o sea, corrupto, y cómo puede creer, entonces Dios le da la fe. Es una operación mística, misteriosa. No, eso no es así. La fe se deriva del mensaje del Evangelio. Así dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe, así que la fe es por el oír. Y el oír, dice, por la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que la fe, que puede, el hombre tiene esas dos decisiones, creer o no creer lo que se le está enseñando. La fe se pone en lo que Dios está diciendo. Y cuando se pone esa fe en lo que se refiere al Evangelio, lo que está señalando la palabra de Dios, bien, ahí es donde nace yo creo. Y el creer me lleva a obedecer y me lleva a ser bautizado. Un examen de las Escrituras, un estudio, un análisis de la palabra de Dios logra este resultado, no algo aparte, cosa de poder ver el libro de los Hechos. Por ejemplo, en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 11, ¿qué llevó a la fe? A creer y ser bautizados en el libro de los Hechos, a estas personas allí en Berea. El texto lo dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y este examen que hacen ellos, que ellos escudriñaron cada día de las Escrituras, el versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos. No hay otra forma para llegar a creer. El Espíritu Santo no opera de una manera mística y misteriosa para llevar a una persona a creer. No, lo hace a través de la palabra del Señor, y tal vez el ejemplo más claro, adelantándome un poco en lo que estamos refiriéndonos en esta noche, es la conversión del etíope por Felipe. Si uno analiza esta manera en que este hombre fue salvado, uno puede ver todo los detalles que Lucas nos señala en la salvación de este hombre. Dice el versículo 26 que fue un ángel que le habló a Felipe. Y luego el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y hemos dicho que aunque un ángel habló a Felipe, dándole instrucción para que tomara el camino hacia a donde le conduce, y que fue el Espíritu Santo
que habló a Felipe para que ahora él se juntara, se acercara, acércate, a un carro muy determinado. Seguramente había muchos más, no sé, pero aquí es el Espíritu que dice a Felipe. Pero sin embargo, ni el ángel ni el Espíritu le hablan al etíope. Porque, ¿para qué necesitaría de hablarle a una persona si un ángel puede hablarle o el Espíritu le puede hablar a una persona? No, lo que estamos viendo que fue Felipe, un cristiano, una persona que tenía la verdad del Señor, que había sido miembro en la iglesia en Jerusalén, enseñado por los apóstoles del Señor, tenía la verdad, la revelación de la manera como una persona podía ser salvada. Fue a él le correspondió predicarles la palabra de Dios. Y que él pudiera tener la fe. La fe no le vino a él porque el Espíritu le habló. Hay gente que dice, el Espíritu me habló y me dijo tal cosa. Eso no puede ser, el Espíritu no habla así el día de hoy, ni nunca tampoco lo hizo así. El Espíritu habló claramente, tanto en el Antiguo Testamento, a través de hombres que fueron escogidos, y en el Nuevo Testamento en la misma forma. Dice la Escritura, el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. De esta manera una persona puede ser salvada. Y este hombre tenía también esta oportunidad de creer o también no creer. Y llegando así, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Dando a entender, una de las cosas que nos enseña estos pasajes, que la decisión de ser bautizado es personal. Él dice yo, que impide que yo sea bautizado. Luego de oír, ¿qué cosa? El Evangelio de Jesús, predicado por Felipe. Esta es la espada del Espíritu. El Espíritu usa la palabra del Señor a través de la boca de quien tenía esta verdad, que era Felipe, le anuncia este Evangelio, el Evangelio de Jesús. Le habla de lo que él debe hacer. Y es por eso que tenemos el versículo 37, donde Felipe se asegura de que él entendió de este anuncio del Evangelio de Jesús, de todo lo que había sucedido en el Calvario y en la obra, en la vida del tiempo de Jesús. Y ahora la manera que él debía hacer para poder alcanzar el perdón de sus pecados. Entonces Felipe le dice, si cree, dice, aquí, ¿qué impide que yo sea bautizado? Claro que hay impedimento. Si una persona no cree, no puede ser bautizada. Entonces Felipe le dice, bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, ¿cómo? Bien puedes. Pero si crees de todo corazón. Entonces él dice, creo, entendió. Él entendió, su fe llegó a poder comprender la fe en su corazón de quién era Jesucristo, de lo que había hecho Jesús por él y de lo que debía él hacer ahora para recibir esta gracia que el Señor ha ganado para nosotros. Y él creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, él mandó parar el carro. Es la persona la que tiene que tomar la decisión. Yo no puedo obligar a una persona después de hablar y predicar el Evangelio. Es la persona la que tiene que tomar la decisión. Y mandó parar el carro. Y bueno, y aquí tenemos la mejor explicación de lo que es el bautismo. Y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, y le bautizó, y cuando subieron del agua. Para mí no hay otra explicación más clara de lo que es el bautismo. Una sepultura, descendieron ambos al agua, y dice, le bautizó, le sumergió. Y luego subieron del agua, y nuevamente dice, el Espíritu del Señor. Aquí tenemos la forma de la operación del Espíritu, pero nada tuvo que ver el Espíritu Santo en poder tener que hablarle y señalarle, ni el ángel ni el Espíritu Santo, al eunuco para que pudiera ser salvado. Eso es muy importante. Aquí no existe que el Espíritu me habló y que me dijo, que me enseñó y que me habló estas cosas. He escuchado tantas idioteces, ¿no? En mi vida de predicador, de parte de gente que
no entiende de lo que realmente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hay una cosa importante también que tengo que señalar, habita en el Hijo de Dios. Porque así lo señalan los pasajes escriturales, por ejemplo, como Primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 14, parece que es Segunda de Timoteo. Sí, Segunda de Timoteo, está mal ahí, hoy día lo estuve viendo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La pregunta antes, ¿cómo habita el Espíritu Santo en el Hijo de Dios? Antes de ver los otros textos, corporalmente o representativamente. Estos son los dos puntos. ¿Habita corporalmente el Espíritu Santo en nosotros? ¿Habita personalmente en cada uno de nosotros? ¿O representativamente? Cuando hablo representativamente, se refiere que hay algo que representa al Espíritu Santo que habita y está en nosotros. Es porque la Escritura dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Primera a los Corintios, en el capítulo 3, en el verso 16, no me parece este texto, capítulo 6, versículo 19. Ese sí, 1 Corintios 3, 16 no corresponde porque se corresponde a la iglesia. En la habitación del Espíritu Santo, dice el versículo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, pues se refiere a la iglesia, el templo de Dios es la iglesia. El capítulo 6, versículo 19, sí, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice, ¿o ignoráis? Entonces, vuelvo a señalar la pregunta, ¿habita personalmente o corporalmente el Espíritu Santo en los hijos de Dios? Digo esto porque la Escritura va señalando que Jesús habita en nosotros, pero ¿habita Jesús corporalmente en su vida, en mi vida? Porque Efesios capítulo 3, versículo 16 dice el apóstol Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido, dice, con poder en el hombre interior por su espíritu, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe. Cristo habita, pero aquí dice la manera que habita, no corporalmente. Cristo habita por la fe. La misma forma tenemos que decir en cuanto al Espíritu Santo. De acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 18, y Colosenses 3:16, que son pasajes paralelos, están enseñando que el Espíritu de Dios habita representativamente a través de algo, a través de la palabra de Dios, y no personalmente, aparte de la luz de la verdad de la Biblia. Efesios capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien dice, sed lleno del Espíritu. Y el texto va a señalar la manera en la cual somos llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando, dice al Señor, en vuestros corazones. El pasaje de Colosenses, capítulo 3, el verso 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia, por eso que estos pasajes son paralelos, en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. El Espíritu Santo está en nosotros, somos llenos del Espíritu, pero a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Es a través de ella en la cual habita el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy tenemos la Biblia, que es el producto del Espíritu Santo para guiarnos. El Espíritu Santo no nos guía aparte de la palabra del Señor.
El Espíritu Santo no nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo no me revela algo más de lo que está escrito. Porque si fuera así, como dicen algunos, que el Espíritu Santo el día de hoy también hace milagros, señales, prodigios, estaríamos en la idea de decir que si en el primer siglo Dios, a través de milagros, a través de señales, a través de prodigios, confirmó la palabra de Dios, tendríamos que decir que todavía la palabra de Dios no está confirmada y que el Señor sigue revelando su palabra. Pero eso todos sabemos, de que no es así, de que ya está todo dicho, de que ya está todo revelado, de que esto no va a ser revelado de nuevo. No va a ser, ya fue dado, ya el Espíritu Santo hizo su función de lo que corresponde. Ahora la parte nuestra es poder creer, es poder aceptar las evidencias que el Espíritu Santo nos está dando para poder obedecer lo que tenemos frente a nosotros, la palabra de Dios. Tenemos el plan de salvación muy claro que el Espíritu Santo nos ha señalado. Los apóstoles lo han predicado. Es cosa de ver la manera como lo hicieron en todos los ejemplos de conversión que tenemos en el primer siglo, escrito en el libro de los Hechos, partiendo del primer sermón de Pedro a los judíos en el día de Pentecostés, y la manera como el Espíritu Santo, como veíamos en clases pasadas, vino a ellos en cumplimiento de lo que el Señor Jesús les había señalado, cómo fueron ellos llenos del Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 2:4, y que comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo habló a través de lo que debían ellos decir, palabras plenamente inspiradas. El apóstol Pedro hizo uso de la palabra, donde tenemos el primer sermón y tenemos el segundo sermón también de Pedro, dicho un tiempo después, y vemos la reacción que hace de este testimonio que hace el Espíritu Santo de Cristo, y dice lo que ocurrió, el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. No vino una fuerza mística, aparte de la palabra, que tocara lo más profundo de sus corazones, fue la palabra del Señor. Fue la palabra del Señor que fue clara, explicada por el hermano Pedro, señalándole que ellos habían crucificado a su Mesías. El pecado que ellos habían cometido. Y el libro de los Hechos, nosotros que estamos estudiando el libro de los Salmos, el primer sermón en su totalidad fue tomado del libro de los Salmos, explicado del libro de los Salmos, todo sobre la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, y de su entronación. Y la palabra de Dios fue al oír esto, la fe viene por el oír. Es la palabra de Dios la que toca la vibra profunda de nuestros corazones, al mostrar nuestros pecados. El Espíritu Santo obra a través de la palabra del Señor. Por eso tenemos que predicar la palabra. No podemos utilizar el lugar donde predicamos contando chistes, contando cuentos, contando cosas que no tienen que ver. Hablemos la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, eso es lo que usa el día de hoy, la santa palabra de Dios. Es la palabra de Dios que puede tocar nuestras vidas. Y nosotros estar dispuestos a oír y escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Al oír esto se compungieron de corazón. Y ahí está Pedro diciendo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Algo que el Espíritu Santo entrega. No tiene que ver la palabra el don de algo corporal que el Espíritu Santo. Aquí no dice y recibiréis el Espíritu Santo. Aquí dice recibiréis el don, el regalo, algo que el Espíritu Santo entrega. ¿A quiénes? Aquellos que se arrepienten, aquellos que oigan
crean, se arrepientan y se bauticen en el nombre de Jesucristo y reciban el perdón de los pecados. Para ellos está este regalo, esto que el Espíritu Santo ha de dar, que no es otra cosa que el perdón de los pecados y la salvación de sus almas, la purificación de sus vidas, de ser aceptados ahora por el Señor. No hay otra manera para poder alcanzar. Tenemos un plan de salvación muy claro acá en el libro de los Hechos. Tenemos el diseño de la iglesia, que el Espíritu Santo también lo ha señalado y que lo tenemos. El diseño de la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo está muy claro dentro del libro de los Hechos. Por eso es que es tan importante la obra que el Espíritu Santo y la función que Él cumple en nosotros es muy importante. El Espíritu y la palabra van plenamente unidos. Hoy, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede obrar en la salvación y en la edificación de nuestras vidas. Nosotros somos edificados por la palabra de Dios. Y vuelvo a decir, como el apóstol Pablo señaló ahí a Timoteo, si el Espíritu Santo operara de una manera distinta, aparte de la palabra, entonces ¿para qué tenemos la palabra? Si el Espíritu Santo opera en la salvación del hombre sin que la persona escuche y que haya alguien que le predique el Evangelio, entonces, pero eso no es así. Está muy claro que el día de hoy Dios nos habla, el Espíritu Santo. Por eso es bien lo que muchos pasajes dentro de las Escrituras señalan en relación a los escritos. Por ejemplo, tenemos Hebreos capítulo 3, versículo 7. Fue un salmo, es el Salmo 95, inspirado por el escritor lo escribió, pero fue el Espíritu Santo el que lo manifestó, lo reveló. Y muy bien dice el escritor de Hebreo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo. Hermanos, el Señor nos bendiga. Ojalá que hayamos podido comprender un poco más realmente de la persona del Espíritu Santo y obra y labor que cumple en la salvación y en la edificación del pueblo cristiano. Que el Señor les bendiga en esta noche y nos veremos para otros estudios de doctrinas denominacionales que existen y que la verdad está muy lejos de la verdad del Señor. Que el Señor nos bendiga.